Hola, hola y bien, como ya viste en el título, este es un video análisis de fanfiction. Esto luego porque no he tenido tiempo de leer ningún fanfiction para seguir haciendo los videos recomendación fanfiction que ya conoces si me sigues en mi cuenta de TikTok. Si no me sigues en mi cuenta de TikTok, te has perdido de poco más de 20 videos recomendación de fanfiction muy buenos. Así que para este video aproveché que hace un par de semanas Lauren Aileen, una escritora de fanfiction, me había pedido que leyera su historia, Amor a la Irlandesa. Así que cuando me contacté con ella le pregunté si podía hacer este experimento de analizar su historia y me dijo que no había ningún problema. Así que este video es de el conocimiento y está bajo el consentimiento de la autora de esta obra. Pero ¿por qué digo análisis? Muy sencillo, esta es una obra completamente amateur y yo simplemente soy un fan de la lectura y de los fanfiction obviamente. Así que pues se me ocurrió hacer esto en lo que leo un poquito más. Este análisis lo haré de la manera más objetiva y centrada en el hecho de que es un fanfiction, pero también haciendo mención de qué cosas podrían mejorar y dando mi punto de vista. Solamente voy a analizar los primeros 5 capítulos de esta historia porque cuenta con 45 y si no el video sería eterno. Así que vamos a leer. Primero voy a empezar con un pequeño resumen del capítulo y después vamos a analizar este capítulo, ¿ok? Este es el capítulo número 1. El capítulo comienza con el Día de Acción de Gracias en Mill Bay. Kara y Eliza hablan sobre la relación de Kara con Mike, su novio desde hace 8 meses. Kara confiesa que desea que Mike y ella vivan juntos, pero Mike ni siquiera conoce a la madre de Kara. Alex y John llegan y comienza el festejo. Al día siguiente, Kara debe regresar rápidamente a National City porque debe presentarse a Catco por petición de Catgrad. Al llegar a su departamento se encuentra con Mike, quien extrañamente le pide que no vaya a trabajar y que regrese con su madre. Kara lo ignora, pero cuando llega Catco se entera de que Mike se ha comprometido con otra mujer, una heredera de su mismo estatus social. Después de una rápida plática con Kat, Kara decide regresar a Midway y después de unos días ahí, todos deciden que debería viajar para despejarse y le consiguen un viaje a Irlanda. El capítulo termina mostrando el punto de vista de Elena, quien es maestra en Irlanda. Bien, la historia comienza con una rápida introducción a los personajes y la situación crítica que dará pues comienzo a la trama principal de esta historia. Desde este capítulo la autora nos está mostrando que no hay un narrador, no hay una voz en off, sino que va a utilizar los diferentes puntos de vista de los personajes para contarnos esta historia. Esto es algo bueno porque enriquece muchísimo la narración y ayuda a que el lector se involucre más con los personajes y con la trama. Es un capítulo de introducción, está bien, nos está mostrando a los personajes, la situación. Hasta este momento me parece un buen capítulo. Vamos por el capítulo número 2. Kara se prepara para su viaje a Irlanda y se despide de su familia. Aquí tenemos el punto de vista de Alex, quien se enfrenta a un desesperado y muy engreído Mike. No hay mucho que decir de este capítulo porque es muy cortito. Como ya mencioné, se van a manejar diferentes puntos de vista y es bueno saber que no nada más de los protagonistas. En este caso se ve el punto de vista de Alex. Y me parece bien porque vaya, no rompe con la lógica de la narración que nos va a presentar. Y algo que noté desde el capítulo pasado, que no mencioné, es que se nota que el autor es muy joven. Esto no es bueno ni malo, la verdad, pero al final quien dicta si es positivo o negativo este punto es el lector. Quisiera explicar mi punto más adelante en el video, ¿no? Mientras tanto, vamos por el 3. En este capítulo, Kara por fin llega a su destino y conoce a Lena. Se instalan en la casa de la tía de esta. Las tres mujeres interactúan y se llevan muy bien desde el principio. A Lena le informan que hay un problema con el sistema de audio de la escuela y Kara se presta a ayudarla, por lo que al día siguiente van a la escuela. Y se crea una perfecta excusa para demostrar el talento vocal de Kara. Lo que puedo mencionar de este capítulo es que esperaba que se desarrollara más, porque ya es el tercer capítulo, que hubiera más acontecimientos. Las situaciones que presentaron, la verdad es que no están siendo muy explicadas, no están siendo muy trabajadas, son muy sencillas
y para este capítulo cayó completamente en un cliché. O sea, no le veo mucho sentido a lo que pasó en este capítulo. Además de que pues es el tercer capítulo y la historia está en el aire completamente. Esto tómatelo como un consejo si estás escribiendo una historia. Nadie te está corriendo, nadie te está carrereando, nadie te está pidiendo que lo hagas rápido, ¿ok? Tienes que desarrollar a tus personajes y pues las situaciones en las que se van a desenvolver. ¿Esto para qué? Para que el lector se conecte con los personajes, se conecte con las situaciones y se enganchen a la historia. Esto lo digo porque si no llegas a enganchar a los lectores en el tercer capítulo es muy difícil que se queden en la historia. O sea, si encuentran una historia más interesante que la tuya, es muy probable que no la regresen a leer nunca más. O solamente regresen a esta historia si se acabó la que estaban leyendo, o si se volvió aburrida la que estaban leyendo, o si se está tardando mucho en actualizar la que están leyendo. Entonces, yo creo que todo lo que pasó en este capítulo se pudo haber, escrito en el segundo. El segundo es muy cortito, se tuvo que haber ligado capítulo 3 con capítulo 2 para que en este capítulo pase algo más interesante que no se ve. Creo que literalmente pues es un capítulo completamente desperdiciado el segundo y este tercero no presenta nada positivo, negativo, no presenta nada. Kara asiste a una clase de Elena donde convive con sus alumnos. Después decide quedarse al festival de la escuela, donde se crea otro momento para que Kara cante. Más tarde esa noche, Elena está revisando los exámenes cuando decide bajar por algo para cenar y encuentra a Kara quien estaba llorando. Lena le invita a tomar con ella mientras le cuenta sobre su niñez y ambas tienen un corazón a corazón, donde Kara le cuenta lo que le sucedió con su ex, que fue lo que la llevó a viajar en primer lugar. Lena lleva a Kara a su habitación y ésta le pide que se quede. El capítulo termina cuando la tía de Lena las va a despertar. En este capítulo hay un momento musical de nuevo que no aporta para nada a la trama. Es entretenido, pero no pasa de ahí. Después tenemos este corazón a corazón entre las dos, donde tenemos una embarradita de lo que es el pasado de Elena. Y Kana menciona su inexistente relación con Mike. Pero ¿por qué digo inexistente? Porque hasta ahora lo único que sabemos de esta relación es que estuvieron 8 meses juntos y que Mike la iba a recoger al trabajo. Nada más. No hay gestos románticos, no hay recuerdos felices que expliquen por qué Cara estaba tan enamorada de Mike como para querer mudarse con él. Tampoco explica por qué está tan dolida. Sí, hay una traición, pero vaya, tiene que haber un sentimiento de amor al principio para que se sienta fuerte la traición. Y no nos están mostrando esto. Esto tómenlo como consejo para los que están escribiendo. Tienes que construir tu universo, tienes que crear las bases de tus personajes y de tu historia. No des por hecho que tus lectores conocen este universo igual que tú. En este caso la historia está construida pues con estambre. Se ve muy bonito el tejido, pero si le empiezas a meter peso se desploma y se deforma bien intenso. Vamos por el quinto y último. El capítulo comienza con una videollamada de Cara a su familia donde Cara cuenta cómo ha sido su llegada a Irlanda. Todo esto está narrado desde el punto de vista de Alex. Después se da una interacción entre Cara y Lena y una gran araña que da la excusa perfecta para que Lena comparta la habitación con Cara. A diferencia de los capítulos pasados, en este las interacciones entre los personajes son muy buenas. Este capítulo, los puntos de vista lo ayudaron muchísimo. Para la narración, la historia mejoró y se sintió otro ritmo. Me gustaría pensar que en los siguientes capítulos va a seguir evolucionando la historia y que la narrativa va a seguir creciendo. Y hasta aquí el análisis capítulo a capítulo. Es difícil determinar si una obra es buena o mala con solamente 5 capítulos, así que voy a seguir leyendo para ampliar y concretar este análisis. Así que vamos con el análisis final. La historia tiene un objetivo y es muy claro desde el principio y es la relación entre Cara y Lena. No le da tantas vueltas al asunto, lo que hace que la historia sea ágil. Ese es su punto más fuerte, pero descuida otras cosas y ese es su punto débil. Por ejemplo, algo que se utiliza mucho en Wattpad, pero que se llega a abusar de ello, son el uso de imágenes. Las imágenes ayudan a concretar las descripciones que hacemos en nuestra historia, pero no deben sustituir a las descripciones por completo.
Este es el punto más débil, creo que, de la historia. Hay capítulos que tienen una descripción muy decente de los personajes, de los escenarios y las situaciones, pero hay otros en los que casi no se describe nada, lo que hace que los personajes, las situaciones y demás se vuelvan completamente planos. Las descripciones son importantes para la narrativa de cualquier historia. Me gustaría dar ejemplos de historias que son conocidas y publicadas para que se entienda qué es lo que estoy queriendo decir. Por ejemplo, está el libro de American Psycho, escrito por Bret Ellis. En este, el autor hace unas descripciones hiper detalladas, y eso es para que entendamos cuál es la psique del personaje principal, que literalmente le da más importancia a los objetos que a las personas, porque es un psicópata. Por otra parte, R.R. Tolkien describe el sonido que hacen los hobbits cuando caminan por la hojarasca del bosque, en contraste completo con los elfos, que parece que simplemente flotan porque no hacen ningún sonido. Esto hace una diferencia entre los personajes. La descripción es muy importante para una historia. Por eso, como dije antes, tómense su tiempo para escribir, y escribir bien, escribir detalladamente. También es bueno que se pongan límites para entregar algún capítulo, pero de esta manera van a tener un mejor desarrollo de sus ideas. Esta no es una historia de tramas desgarradoras y no es una comedia romántica al 100%. Tiene muchos de los conceptos de lo que es una comedia romántica, porque muchas de las situaciones que se presentan en la historia no tienen ninguna relevancia y los problemas se resuelven muy rapidito. Lo que busca esta historia es entretenimiento y no enredarse demasiado. Esto a mucha gente le gusta, mucha gente busca una historia que sea directa, y esta es una historia que lo es así. En específico, en esta historia, la autora hizo una dinámica en la que invitaba a que le dieran ideas que ella desarrollaba dentro de la historia. Eso es un reto en sí mismo y es muy de aplaudirse, porque uno ya tiene así como que la idea original, la trama, qué es lo que va a pasar en esta historia. Estar integrando ideas que son externas no es fácil. Está muy cabrón hacer eso. Pensemos profesionalmente un poco. Una editorial va a tomar la decisión si se arriesga sí o no con tu historia. Imaginemos que sí. Y puede que te pida hacer correcciones para agilizar más la historia, o cambiar directamente algún punto que ya creaste. Eso es difícil de hacer, así que este tipo de dinámicas puede ayudarte bastante en este aspecto, pero no hay que abusar mucho de esto, ¿ok? ¿Recomendaría esta historia? Sí. Si te gustan las historias sin tramas demasiado enredados y no quieres leer donde la relación tarda una eternidad en comenzar, realmente puede ser esta tu historia. Pero si quieres algo un poco más elaborado, quizás esta no sea tu historia. Yo me quedé nada más hasta el capítulo 25, que fue donde leí para hacer este video. A mí la historia en lo particular no me atrapó. Y aquí es donde entra el factor edad que ya había mencionado en el capítulo 2. Me atrevo a calcular que la autora no debe tener más de 20 o 21 años, exagerando. Se nota que sí es muy joven. La verdad, no me quise quedar con la duda y le pregunté a la autora qué edad tenía. Me sorprendió un poco cuando me dijo que era mayor a lo que yo me imaginaba. Así que lo que digo a continuación pierde un poco de sentido, pero no del todo. Porque hay muchos diálogos y situaciones que se plantean que no son tan elaborados, vaya. No es malo, porque obviamente hay un público al que le gustan ese tipo de historias. Si estás muy joven, este tipo de historias puede que las llegues a encontrar muy novedosas y divertidas, porque no has leído ni visto mucho de esto. A pesar de que digas que has leído cientos y cientos de historias, el año que entra vas a leer más, y el año que le sigue vas a leer todavía más. Entonces, conforme pase el tiempo, más se van a agrandar tus gustos, y obviamente lo que a los 17 años encontraste entretenido, a los 27 años puede que te cambie ya un poco. Y pues eso es lo que me pasó a mí. O sea, realmente esta historia a lo mejor de hace unos 10 años o poco más lo hubiese encontrado muy entretenida. Ahorita la verdad es que ya no. No es que sea una mala historia, simplemente ya no es mi tipo de historia. Me gustaría leer a Lauren más adelante porque tiene potencial, pero sí necesita pulirse más y madurar bastante en sus historias. Aún así te invito a que leas Amor a la Irlandesa. Te formas tu propia opinión y me la dejes en los comentarios. Si ya leíste la historia, me gustaría saber qué es lo que piensas de ella. Y si te gustó este video y quieres que siga haciendo más de estos análisis todos chafa, pues también házmelo saber.
Soy Momoyo, estas son mis redes sociales y hasta aquí acabó el video. Chao.